SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. La energía solar sigue ganando adeptos en España, a pesar de la bajada de la factura de la luz y de que muchas de las ayudas públicas se han extinguido. Todavía más de 50.000 viviendas han instalado placas solares en España en 2024. Hoy visitamos dos comunidades de vecinos donde han dado el salto al autoconsumo compartido. Hablamos de comunidades energéticas. ¿Se imagina recibir una llamada en la que le notifican que ha heredado una fortuna? De inicio muchos desconfiaríamos, pero sucede más a menudo de lo que creemos. Hoy vamos a conocer el trabajo de los llamados cazadores de herencias, agencias especializadas en localizar a herederos que no saben que lo son. Y vamos a descubrir cuáles son las principales tendencias en el mundo de la gastronomía. Frutas fermentadas, menús diseñados con inteligencia artificial y el regreso a las raíces han marcado la agenda del salón gastronómico más importante de España. Nuestro compañero Carlos Cano nos va a acercar los secretos de Madrid Fusión. Esto es Código de Barras. Empezamos. El año 2024 ha marcado un hito en la apuesta europea por las energías renovables. Por primera vez en nuestro continente se genera más electricidad con placas solares que mediante la quema de combustibles fósiles. Un despegue que es particularmente notable en España, donde la solar, tanto la generada por las granjas solares como por las placas de autoconsumo, produce ya el 21% de la electricidad que consumimos a diario. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Hoy hablamos de autoconsumo, pero no únicamente de esas placas que algunas personas instalan de manera individual en sus domicilios, sino de autoconsumo a través de comunidades energéticas. Cuéntame exactamente qué son. Pues mira, mejor nos lo va a explicar Laura Feijó de la cooperativa EcoO, una empresa que acompaña a las comunidades que se embarcan en esto del autoconsumo colectivo de energías renovables. Una comunidad energética es un concepto amplio. Es un grupo de personas que se juntan para desarrollar proyectos que tienen que ver con energía. Y estos proyectos pueden tener que ver con generar energía a través de autoconsumo o autoconsumo colectivo, por ejemplo, o tiene que ver con hacer pedagogía alrededor de la energía o con buscar formas más sostenibles de desplazarnos. Aquí en el barrio se ha creado una asociación que junta a vecinos y vecinas de todo este barrio y de lo que está alrededor también. Nos hablaba Laura desde el barrio de San Isidro, en Carabanchel. Hasta allí hemos ido para hablar de comunidades que han apostado por la energía solar colectiva y que una vez instaladas las placas, funcionan así. En un autoconsumo colectivo, nosotros inyectamos energía a la red. Ese vertido de energía a la red pasa a través de un contador. Y como estamos vinculados a través de la misma distribuidora, detrás de ese autoconsumo compartido hay un acuerdo de reparto. Es decir, participamos 10 personas, nos repartimos a partes iguales y ese contador, digamos que va asignando la producción a todos los participantes en función del acuerdo de reparto que hayamos hecho. Y luego es una cuestión meramente administrativa. En el periodo de facturación correspondiente, pues se observan toda esa energía que has estado produciendo y se resta a tu consumo. Nos lo ha explicado Héctor Pastor, al igual que Laura, coordinador del área de autoconsumo y comunidades energéticas de EcoO. Nos queda por saber qué beneficios tienen los consumidores. Unos ahorros en la factura, pero quizá lo más interesante sea que aprendemos de energía. Cuando uno tiene una instalación de autoconsumo, enseguida empieza a revisar sus facturas y a entenderlas. Cosa que no es fácil, empieza a revisar cuándo consume y cómo optimizar y en definitiva guiarnos los consumos también por los horarios solares. Para saber, Sonia, más sobre estas comunidades energéticas, tú has visitado dos proyectos. Uno que ya está en marcha en Rivas Vacia, Madrid, que además es la comunidad solar más grande de España y posiblemente de Europa. Eso es, hablamos de la Pablo Renovable, donde más de 500 viviendas y 1.500 personas se benefician de un proyecto que arrancó en 2021. Bueno, pues este proyecto empieza en junio del 2021. Nos reunimos un grupo de vecinos y empezamos a hablar, pues fíjate tú que la factura de la luz, mira tú cómo va el cambio climático, en fin, pues una preocupación porque esta urbanización empezó también en plan cooperativa.
Entonces, bueno, aparte del dinero nos preocupa también los temas sociales. Y bueno, pues entre un vermú por aquí, una cervecita por allá, pues reunimos un grupo de gente que conocían de las renovables y después de mucho estudio y mucho enterarse y tal, pues esto empezó poquito a poco y al final hemos sido 512 familias de las 939 viviendas que hay, las que nos hemos apuntado al proyecto de la Pablo Renovable. El grupo motor fuimos 8 personas, nos cuenta Begoña Pinedo, que nos ha recibido en su casa para contarnos esta aventura nada sencilla, pero en la que muy pronto se fueron sumando vecinos para ir formando comisiones, que necesitábamos ver los bancos, a ver qué financiación podían dar, pues personas voluntarias se presentaban a la comisión de bancos. Que había que ver cómo iba el tema del IRPF, pues personas voluntarias se presentaban a la comisión del IRPF. Hemos ido sumando mucha gente que ha dado su tiempo personal y esos son los momentos clave. Nunca, nos dice Begoña, pensamos en tirar la toalla y hoy ya están viendo cómo ha bajado la factura de la luz. Entre marzo y abril ya nos empezamos a beneficiar porque dieron ya de alta en Unión Fenosa Distribución, dieron el ok y las comercializadoras empezaron a mover y ya empezaron a funcionar las instalaciones. Y ha repercutido pues entre un 50-70% en las facturas. Lógicamente lo vimos mejor en verano, porque ahora cada vez que sale un día así como hoy lluvioso dices, me cachis en la mar, ¿por qué no hace sol? Aunque esté generando, pero lógicamente genera menos que en verano. Yo pagaba unas 80-85 euros de luz y ahora estoy pagando entre 20 y 23. La última factura de diciembre, que no es la mejor, pues he pagado 23 euros. Aparte de, bueno, pues de que evitamos 262 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. ¿Y han solicitado, han recibido, han gestionado desde esa comunidad algún tipo de subvención pública? No sé si tienen beneficios fiscales. Pues sí, y eso ha retrasado todo el proceso y al final recurrieron a una empresa especializada para que les ayudara a pedir las subvenciones europeas. Nosotros hemos conseguido subvenciones, que por eso también hemos tenido muchos meses de estudio, porque al emplear la figura de comunidad de propietarios hemos obtenido la reducción en el IBI del 50% durante 3 años. Y luego también hemos recibido, lógicamente, las ayudas europeas. Y luego ya a nivel de individual, cada uno en su declaración de renta, en el IRPF, pues las deducciones según hemos conseguido la eficiencia energética con los certificados energéticos. Ahora bien, la inmensa mayoría de las ayudas europeas aún están por llegar. Están solicitadas y, bueno, concedidas las tenemos. Una está pagada y el resto suponemos que no tendremos problemas. Están concedidas y están pendientes de revisión. Y Begoña está no satisfecha, lo siguiente, por lo que han conseguido. Laura Feijó, de la cooperativa ECOO, que les ha acompañado en el proceso, comparte ese entusiasmo. La gente que no está tan involucrada, mis vecinos, aunque nos dan las gracias y demás, yo creo que no son conscientes de lo que hemos llevado a cabo. Es un proyecto muy trabajado. No somos conscientes todavía de lo que hemos conseguido. O sea, son proyectos de raíz, que cambian cosas de raíz. Y como decíamos y decimos muy a menudo, lo de poner placas es casi lo de menos. Lo que conseguimos es que haya un grupo de 500 familias, que son 1.500 personas o 2.000 personas, que ahora no tienen miedo a la energía, que consiguen por fin tener confianza en un bien que es absolutamente necesario para tener una vida digna. Y ya no lo reciben con recelo, sino que son partícipes desde el primer momento de es que la energía es mía. Y ya hablo de la factura y cojo y explico a mis vecinos cuál es la diferencia entre este concepto y este otro. Y eso es la pura magia. Eso es lo que realmente hace que cambien las cosas y que estos proyectos tengan sentido. El de la Pablo Renovable en Rivas Vacia, Madrid, es un proyecto que prácticamente está finalizado, ¿no, Sonia? Pues sí. También, de todas formas, has visitado otro en el barrio madrileño de Carabanchel, que aún está tramitando el papeleo, que además es la primera comunidad energética de la capital. Sí, es la Tercioterol, una colonia que se construyó en los años 40 del siglo pasado, un conjunto de viviendas unifamiliares pegadas a la pradera de San Isidro. Allí empezó todo también en 2021. Soy vecina de aquí del Tercioterol y con los precios que adquirieron en 2021 la electricidad, muchos vecinos nos embarcamos y estamos cambiando el futuro, yo creo, tratando de ser autosuficientes o tener el máximo de la energía controlada por nosotros mismos, porque como siempre hemos dicho aquí, el sol del tercio se tiene que quedar en el tercio
Y el sol se va a quedar en el tercio, como quería Mariana Álvarez. Son más de 40 las familias que se han sumado a esta comunidad energética. Van paso a paso porque el proceso no es sencillo. Después de arrancar como asociación a finales de 2021, de pedir la subvención, el tercer implementa del IDAE en 2022. A lo largo de 2023 hemos perfilado el proyecto, hemos ajustado un poquito las instalaciones y creemos que vamos a poder empezar a instalar los paneles solares de los aproximadamente 40 vecinos a partir de finales de este mes de marzo, y en este año vamos a poder invitarte a que vengas y veas nuestros paneles puestos, que vengas, cocina en mi casa y eso me resulte gratis. Puede que tarde más porque hay inconvenientes en el Ministerio de Industria. Y hablamos con Marian también de dinero. Gratis no sale nunca, jamás. La instalación de paneles, la instalación del convector se llama, que no te creas que todavía... El inversor, el contador, bueno, todos los elementos físicos que se necesitan para la instalación, sí. Bueno, todo eso tiene un coste, viene a salir una inversión de un tejado 3 kilovatios pico, por ejemplo, 6.000 y pico euros. Tenemos la suerte de ser un barrio dentro de Carabanchel que no somos, digamos, familias vulnerables, pero sí que es cierto que estamos tirando de ahorros. Unos 500 euros al mes dedica hoy Marian para, a plazos, hacer frente al coste de la instalación de placas solares en esta comunidad, y hablaba de familias vulnerables en Carabanchel, familias a las que este proyecto no ha olvidado. A ver, esto es Carabanchel, no La Moraleja. Entonces hay muchísimas familias vulnerables que están sufriendo esa pobreza energética. Ya incluimos al menos 3 familias a las que con nuestras instalaciones abonadas por los vecinos que estamos en la asociación vamos a poder pagarles la electricidad y que tengan un autoconsumo, aunque ellos no hayan aportado dinero para el proyecto porque carecen de esas posibilidades económicas. Bueno, pues Héctor Pastor de ECO nos habla de otros aspectos que incluye también el proyecto de Tercio Terol. Este proyecto incluye la participación de una fundación y una asociación en la que la instalación de los paneles lo hace una empresa conformada con personas en vulnerabilidad, de inserción laboral. Este proyecto incluye una serie de talleres, una serie de fomento del uso de energías renovables dentro del barrio. Este proyecto incluye una socialización a todo el barrio de Carabanchel de que si nos juntamos y le echamos un poquito de esfuerzo adicional, se pueden hacer estos Y Begoña, proyectos. desde la Pablo Renovable, nos hablaba de las dificultades, sobre todo burocráticas, que acompañan a estos proyectos. Marian, desde Carabanchel, también lo hace. Pese a todos, ni unos ni otros han pensado en ningún momento en tirar la toalla y animan a otros a que se apunten. Pese a ello, luego la satisfacción de ir viendo que lo vas consiguiendo es enorme. Si nosotros hemos podido, aquí puede todo el mundo. Lo único que todas las administraciones, junto con las instituciones que tienen que ver con la energía, lo que tienen es que engrasar un poquito el mecanismo. No necesitamos ni a Putin ni a nadie si tenemos nuestro sol. O sea, Sonia, que para que me quede claro, las comunidades energéticas permiten básicamente a los vecinos en una manzana de 2 kilómetros a la redonda beneficiarse de la energía que generan las placas de otros edificios si se suscriben a esa comunidad energética. Así es decir, no es necesario, la comunidad energética no tiene por qué ser una urbanización o todo un edificio, puede estar disperso en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Todos aquellos vecinos que quieran sumarse a la comunidad energética pueden hacerlo, aunque en su edificio sean los únicos que lo hacen. Y las placas se instalan donde los instaladores consideran que es mejor, en esas azoteas o en esas cubiertas que estén mejor orientadas, donde haya más disponibilidad de espacio, etcétera, etcétera. O sea que incluso si yo no tengo una buena azotea, podría beneficiarme Sí. de esa comunidad energética. Eso es, sí. Pues Sonia, muy interesante. Por cierto, ¿tú te lo has planteado para la tuya o no? Pues yo de momento no. No. ¿Tú? Yo empiezo a planteármelo. Mira que ya tuve una reunión con los vecinos de nuestra comunidad. Somos pocos, bien avenidos, pero no todos estaban de acuerdo. Voy a volver a lanzar la idea, a ver si por ahí cuela esta vez, porque yo sí que confío en que las energías limpias poco a poco se vayan imponiendo. Pues sigue insistiendo. Gracias, Sonia. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER. You bring something so timely. You're like food to my soul. Shine so bright that I'm blinded. Hey, all your glitter is
Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus 2 hijos. Mis bienes se dividirán entre los gemelos Jan y Simón Marwan. El dinero se repartirá equitativamente y mis muebles serán distribuidos según ellos dispongan. Jan, el notario Lebel te entregará un sobre. La idea de poner por escrito nuestras últimas voluntades a priori no suena muy agradable. Sin embargo, hacer testamento seguramente es la mejor forma de ahorrarle a nuestros seres queridos tiempo y dinero a la hora de repartir nuestros bienes cuando faltemos. En España, más de 727.000 personas realizaron este trámite ante notario en 2023, una cifra récord para el Consejo General del Notariado, que tras la pandemia de COVID ha registrado una subida de hasta el 14% en la demanda de este servicio. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Hoy hablamos de testamentos, pero con la vista puesta en aquellos que reciben una herencia inesperada. Exacto, son esas personas que de la noche a la mañana descubren que son herederos de algún inmueble o alguna suma de dinero de familiares de lo que ni siquiera se acuerdan. Aunque el Consejo General del Notariado no tiene datos exactos de cuántos suelen ser, Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, un bufete especializado en herencias, afirma que esos casos son más comunes de lo que creemos. Son muy comunes estos casos, aunque parezca mentira, son muy comunes. Bueno, pues que en aquellos casos en los que la gente no ha hecho testamento y no hay herederos hasta el 4º grado colateral, que serían los sobrinos, a partir de ahí, bueno, pues no hereda nadie y hereda el Estado, con lo cual, en el caso de que existan sobrinos y no conozcan o no tengan tratos con sus tíos y estos no hayan hecho testamento, porque si no tienen libertad absoluta para testar y a dejarlo a quien quieran, pues esa falta de relación de parentesco familiar hace que se den este tipo de situaciones. El notario Pedro Armas, miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, explica el perfil habitual de quienes dejan una herencia sorpresa. Siempre suele ocurrir personas solteras que no tienen descendientes directos, con poca relación con su familia. Los que eran descendientes o familiares, pues a lo mejor no se ocupaban de él. Nadie se preocupa de si hizo testamento o no hizo testamento, porque todo el mundo cree que se lo habrá dejado a otra persona. Hay gente pues, que sí que se irá a investigar y tratar de saber quiénes son esos parientes cercanos que tendrían derecho a la herencia. O sea, que son empresas que buscan herederos que no saben que lo son, básicamente cazadores de herencias. Básicamente, son despachos especializados como el Grupo Hereda, que lleva más de 20 años en el sector. Nos hemos acercado a sus oficinas, situadas en un edificio clásico del barrio de Argüelles, muy cerca de la Plaza de España de Madrid, para saber cómo realizan esa búsqueda de herederos por tierra, mar y aire. Nuestras principales fuentes son los administradores de fincas, principalmente las inmobiliarias, el Boletín Oficial del Estado, incluso a veces muchos vecinos que hoy en día con el tema de la ocupación les preocupa que haya un inmueble vacío, entonces es cuando nosotros nos contactan y nosotros empezamos toda esta investigación. Escuchamos a Beatriz García del Departamento de Investigación de Hereda, uno de los más importantes porque es el encargado de toda la búsqueda de información y además de la recopilación de los documentos del posible heredero, a partir de esos datos que le conceden esas fuentes. El administrador de fincas nos dice, hay este inmueble, nosotros lo que hacemos, tenemos una nota simple donde ahí aparece el nombre del titular y es a partir de ese nombre cuando nosotros realizamos ya toda la investigación. Pedimos los certificados, entonces en el certificado de nacimiento lo que te aparece son los padres de esta persona y es ahí a partir de los padres donde empezamos a investigar y a elaborar ese árbol genealógico. Manuel Hernández, el abogado de Vilches, ya nos daba una pista de cómo se suele saber quiénes son los herederos. El procedimiento a seguir en estos casos es muy sencillo, es decir, hacer un árbol genealógico y poder determinar a través de una serie de investigaciones en ese sentido o en esta línea quiénes son los herederos, a partir de ahí contactar con ellos. Beatriz García nos explica bien cómo lo hacen ellos en el Grupo Hereda, porque tienen diferentes formas para encontrarlos. Podría decir que hay dos métodos, un método mucho más genealogista, que nos apoyamos pues de registros civiles, de documentación, para comprobar exactamente que sí que estamos hablando de la familia que nosotros pensamos, y luego está un método mucho más periodístico, donde hablamos con vecinos que tienen un papel muy importante. Luego aparte también contamos con el apoyo pues de establecimientos comunes como puede ser una farmacia. Una farmacia muchas veces nos puede dar mucha información, incluso hoy en día por supuesto las redes sociales juegan un papel muy importante que nos dan otra cara de la investigación. Y no creas, Fernando, que estas herencias son solo en territorio español,
porque hay casos de propiedades en otros países y además son bastante comunes, sobre todo debido a los desplazamientos que se hicieron durante la Guerra Civil y el franquismo. Para este tipo de casos cuentan además con un departamento especializado. Claro, al final hay muchas personas pues que no conocían que a lo mejor el tío de su padre se fue a América o se fue, no sé, a cualquier otra parte del mundo y que les iba a llegar una herencia de allí. Entonces el departamento internacional la verdad es que hace una investigación admirable. Porque es muy complicado, de hecho tenemos la ayuda de partners también y los consulados aquí nos ayudan. Pablo González, director de inversiones del despacho, explica la importancia de las diferentes formas de tramitación dependiendo de cada caso. Es muy determinante dónde esté el heredero, dónde esté el bien, dónde haya fallecido la persona, porque en función de esa serie de características pues se puede tramitar de una manera u otra. A veces es una herencia internacional, pero se tramita todo por consulado, que al final es como si se tramitase en España. ¿Y cómo saben qué caso van a aceptar y cuál no? Porque asumo que no aceptarán cualquier herencia. Pues sí, ellos analizan bien cada expediente y sobre todo tienen en cuenta que sea un caso con posibilidad de éxito o que les aporte ciertas ganancias, porque recordemos que estas empresas, como todas las que buscan heredero, trabajan a comisión. Cobramos un porcentaje a los herederos que siempre ronda entre el 20 y el 30% o incluso el 35 o 40%. Siempre va a depender de la masa hereditaria, de las complicaciones y un poco de la situación del expediente como tal. Pero nosotros cobramos un porcentaje porque adelantamos todos los gastos, pero no es que adelantemos todos los gastos desde el momento que el heredero ha firmado un contrato, es que nosotros para contactar con los herederos hemos tenido una serie de gastos que eso nosotros lo hacemos a fondo perdido. Con toda esta información, Pablo González y sus compañeras contactan a los potenciales herederos, que pueden aceptar el legado o no, o pueden rechazarlo. Si eso sucede, si lo rechazan, los cazadores de herencias se guardan la opción de comprar esa herencia. ¿De comprarlas? Sí, como lo oyes, se pueden comprar los derechos de la herencia y es más común de lo que crees, porque en España más de 56.000 personas renunciaron en 2023 a alguna herencia, principalmente por disputas familiares y por la carga económica que suelen tener estos trámites. El heredero dice, mira, tengo 17 primos, me llevo mal con ellos, no me cuentes historias, hazme una oferta y me quito de en medio, porque nosotros al final lo que hacemos cuando les compramos los derechos hereditarios a través de una compra-venta, de un acuerdo económico, nos subrogamos en su posición y esta compra-venta está totalmente regulada por el ordenamiento jurídico español, se hace ante notario, en una escritura. Y si compran la herencia, compran lo bueno y lo malo, es decir, si estas propiedades tienen deudas, también las van a adquirir. Las asumen, pero después de saldarlas, sacan partido de esa propiedad adquiridas. Hemos hablado de las empresas cazadoras de herencias, pero ¿tú has encontrado a alguien que haya recibido esa noticia de que es un heredero por sorpresa? Que de repente alguien le llama diciendo, oye, que un pariente lejano tuyo ha dejado unos bienes a tu nombre. Bueno, Pablo González, el director de inversiones de Hereda, recuerda algunos casos peculiares. Tuvimos una herencia aquí muy interesante que era de una pareja, un matrimonio español, que eran espías y se tuvieron que ir a México. El caso es que estas dos personas fallecieron el mismo día, a la misma hora, en diferentes sitios. O sea, fue una cosa tremenda y nosotros, cuando nos enteramos de esto, claro, es un caso súper interesante, súper mediático y nos pusimos en contacto con los herederos aquí en España. Bueno, al principio cuando les contactamos creían que era una estafa. Aquí en España hace cuestión de 1 año y medio tuvimos un edificio entero justo aquí donde estamos nosotros en el barrio de Argüelles. Tenía un valor de mercado de 27 millones de euros. Era una herencia súper interesante, una mujer que falleció, dejó un testamento nombrando uno por uno a los herederos, pero claro, eran 35 herederos. Logramos contactar con todos, tuvimos que aportarles toda la documentación, todo el trabajo que nosotros previamente hemos hecho y conseguimos entregarles la herencia. Y la verdad es que es lo bonito de este trabajo, ¿no? Que cada día tienes una historia. No vayas a creer, Fernando, que todos los herederos sorpresas son espías o señoras multimillonarias. Porque también está José Ramón, un hombre de 55 años que reside aquí en Madrid, que recibió en su casa la visita de una mujer que le decía que era el heredero de un piso en Valencia. Yo estaba en mi casa y primero se pusieron en contacto conmigo por teléfono, yo no le hice ni caso, no sé qué, y un día pues aparecieron en mi casa. A ver, yo no me creía nada, pero ya me empezó a explicar, me habló de Valencia. Yo sabía que mi padre tenía familia por allí y la vi tan seria y tal,
que dije, bueno, pues pasa y explícame. Y claro, cuando me empezó a describir la situación y tal, ya me empezó a cuadrar. Sobre todo datos de mis padres, datos de la prima de mi padre, que yo ni me acordaba. Esa mujer misteriosa no es otra que Beatriz García, la investigadora de Hereda, que había recibido la información de un piso vacío en Valencia que estaba acumulando deudas de la comunidad. Y ahí empieza toda su investigación. A nosotros este caso nos llega por el administrador de fincas y nos explica pues, que hay un inmueble que nadie está reclamando, que lleva un tiempo vacío y que está generando una deuda de comunidad. Es entonces cuando a través de registros civiles elaboramos ese árbol y contactamos con un familiar de José Ramón, nuestro heredero, y nos explica, bueno, nos ayuda a elaborar ese árbol y a contactar con el heredero. Y como nos contaba José Ramón, él al principio no se creía nada. La llamada telefónica no funcionó y aunque al grupo Hereda no le gusta tener que presentarse en la puerta de nadie porque suele ser bastante imponente para el posible heredero, Beatriz García se tuvo que desplazar hasta el domicilio en Madrid de José Ramón. Pues el primer contacto no se creía nada, decía que era imposible que él tuviese una herencia porque ya todo lo que tenía ya lo sabe él y que es imposible. Entonces presencialmente fui yo la que acudí a su domicilio, le intenté explicar todo al final por el telefonillo, porque claro, yo no podía acceder a su domicilio. Pero fue sacar todos los datos que habían recopilado durante 5 meses para que el heredero empezara a creer más en lo que la chica a través del telefonillo le estaba contando. Entonces yo es cuando poco a poco le voy, bueno, pues diciendo nombres del árbol genealógico, de sus familiares. Entonces él es cuando, bueno, pues me hace más caso porque al final ve que sí que es cierto que estos familiares son suyos y le hace, bueno, pues más ilusión porque aparte él no conocía a muchos de los familiares, entonces le crea más curiosidad. Y tanta fue la curiosidad que hasta se fueron a comer juntos para que le siguiera contando. En el momento que yo ya le explico todo en qué consiste, él se emocionó tanto que quería que le siguiese contando pues curiosidades de la familia, porque nosotros, aparte de elaborar ese árbol genealógico, también nos informamos, pues a lo mejor el abuelo que era guardia civil, entonces les explicamos un poco toda la historia que nosotros, hasta donde nosotros podemos llegar a conocer. Entonces me invitó a comer y nos fuimos juntos a comer. Y toda esta investigación supongo que no fue nada sencilla. ¿Cuánto tiempo duró? Pues este caso estuvo dentro del tiempo normal que suelen durar las investigaciones, entre 5 o 6 meses. Pero es verdad que no fue sencillo. Primero está el proceso de investigación, que no sé si tardamos unos 5 meses aproximadamente. Fue un caso muy complejo porque en este caso era primo del padre. Y luego posteriormente todo el proceso de tramitación, pues yo contacté con él, creo que fue por abril, y en septiembre, octubre ya estaba la herencia completa y ya se había tramitado todo. Claro, decíamos que este tipo de casos no son sencillos. No sé si los trámites que tuvo que seguir José Ramón para lograr la venta del piso y conseguir el dinero, si lo fueron o también son complicados. Bueno, en el caso de José Ramón fueron bastante sencillos porque dejó todo en manos de la empresa. Él solo tuvo que ir al notario y firmar. Pues tuve que ir al notario, fuimos mi hermana y yo, firmamos un poder a favor suyo para que ellos hicieran la herencia. De hecho, le dimos a ellos también la venta del piso y eso, que se ocuparan. Nosotros lo que queríamos era coger el dinero. Y nada, ellos se ocuparon de hacer todo. Y pues en cuestión de 6 meses o por ahí primero recibimos el dinero de los bancos y luego el de la venta del piso. Bueno, Fernando, esta es solo la historia de José Ramón, pero seguro que hay muchísimos más. ¿Tú te imaginas que de repente te llame alguna empresa que te diga que una tía tuya te ha dejado un piso en Valencia? Pues lo primero que haría sería dudar como José Ramón. Pero vamos, sería como una especie de lotería, ¿no? Casi, que te toque algo así es una suerte en parte. Sí, además José Ramón también lo decía, que él lo compara mucho con que es una lotería, que además cuando cuenta esto nadie le cree, que parece de cuento. Es que es una historia de película. ¿Y tú cómo reaccionarías? Uy, yo creo que feliz, mira tú. ¿Sí? Porque que te digan que tienes un piso no viene muy mal. Alexandra, fenomenal trabajo, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014.
Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con la ayuda de Francisco Rodríguez, abogado de Consumes. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, encantado de estar una vez más con vosotros. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Gregorio desde Ciudad Real. Nuestro oyente reservó un vuelo a Lyon con Iberia. 2 semanas más tarde le anuncian que su vuelo ha cambiado de horario, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, y eso provoca que llegue a su destino 3 horas más tarde y le dificulta la recogida en el aeropuerto. Yo me pongo en contacto con Iberia Express y me dicen que ellos no me pueden reembolsar el dinero, que me dan un bono para yo reservar otro vuelo en otra fecha cuando me apetezca. Nuestro oyente nos dice que esta es la segunda vez que le ha sucedido esto mismo y nos pregunta si hay algo que pueda hacer al respecto. En este caso tenemos que tener en cuenta que hay una normativa europea que es la que regula el tema de los retrasos, las cancelaciones, los problemas de embarque, el famoso overbooking que existía años atrás y que de vez en cuando también sufrimos y que precisamente esta normativa europea intentaba evitar, pero sí que es verdad que se producen circunstancias que perjudican en muchas ocasiones a los pasajeros. Esta normativa sí que distingue de lo que es una cancelación de vuelo de lo que es un retraso en vuelo y establece una fecha límite para que las compañías puedan comunicar ese cambio o esa cancelación del vuelo a los pasajeros, y es de 2 semanas. En esas 2 semanas, si la compañía ha informado o bien de la cancelación o bien del cambio de vuelo, no tiene obligación de indemnizar. Otra cuestión distinta es cuando ya hemos hecho el embarque y ahí sí que se produce ese retraso en la llegada a destino, que dependiendo de si es de 2 o 3 horas y de la distancia, llevará aparejada unas compensaciones económicas u otras diferentes. Pero en el caso concreto que nos comenta el oyente, aquí hay una comunicación, una información de ese cambio de vuelo y no llevaría aparejada una indemnización. Eso no obstante, sí que tenemos que tener en cuenta que estas circunstancias tienen que ser siempre excepcionales. Si ya se produce una reiteración en esas cancelaciones o cambios, sí que podría ser objeto de realizar una reclamación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que verifique las circunstancias en las que se está produciendo. Claro. En este caso, lo que decía el oyente es que se le ha retrasado, digamos, el vuelo con una comunicación previa, pero claro, eso tiene implicaciones para él por las cuestiones del alojamiento. La siguiente consulta nos la ha enviado María desde Valladolid. Al reformar su vivienda se enteró de que le corresponde una parte de la terraza del bloque. Estas ya se han arreglado varias veces por daños y se han compartido los gastos de esos arreglos entre todos los vecinos al tratarse de superficies comunitarias, pero ahora hay filtraciones en varias viviendas contiguas y tienen que volver a hacer reforma. El caso es que los vecinos en la comunidad quieren hacer límites de uso, por ejemplo, no tener macetas en la terraza. Los vecinos consideran que es tejado y, claro, tanto en el registro municipal como en la tasación hacen mención de terraza. Claro, sea tejado o sea terraza, será un espacio comunitario, en todo caso de uso privativo. Y lo que nuestra oyente quiere saber es si los vecinos del bloque pueden oponerse a pagar esos gastos de las reparaciones y, sobre todo, si pueden limitar el uso que ella haga de la terraza. Aquí, habitualmente y en principio, hablando en general, toda estructura de un edificio es responsabilidad de todos los copropietarios que conforman ese edificio, ya sean viviendas o ya sean locales, incluso aunque los locales no puedan acceder. Y sí que es verdad que serán los estatutos los que sí que determinan cuál es el uso de esa cubierta o terraza, que además establecen cuáles son las limitaciones de uso, pero también cuál es la cuota de participación de las viviendas y locales en los gastos de reparación de esas cubiertas o terrazas que son comunitarias, aunque puedan tener una determinada característica de uso limitado a algún propietario. Ahora bien, que el resto de vecinos puedan negarse a reparar unas filtraciones, no podrían hacerlo
y sobre todo si está causando perjuicios al vecino de la planta de abajo, por ejemplo, por las filtraciones de agua de lluvia que se podían producir. Y una última consulta que nos ha enviado esta semana César desde Madrid. Pretendía viajar desde la estación de Príncipe Pío, en el centro de la capital, hasta su domicilio en La Sierra, en Robledo de Chabela. Trató de adquirir un billete en taquilla, pero parece ser que había un error informático y no se le podía asignar asiento hasta su destino. Al hablar con el interventor, este le dijo que no había problema, que comprara el billete, pero que si su asiento se ocupaba antes de llegar a la parada final, debía bajarse. Sin llegar al Escorial, el interventor me echó de malas maneras con temple muy agresivo afuera del tren. Yo le dije lo que sucedía, que tenía la tarjeta perfectamente reglamentaria y no me hizo ningún caso. Me agarró de una manga y tiró de mí para expulsarme del tren. Nuestro oyente, además, hay que tener en cuenta que tiene una ceguera del 85%, por lo que se encontró de pronto solo y en una estación desconocida para él. Y la pregunta que nos hace es si le pueden cobrar un billete de tren incluso cuando no hay asientos disponibles dentro del vagón. Aquí, en primer lugar, y por la consulta que nos realiza el oyente, cualquier incidencia informática en la reserva o en la emisión del billete o el título de transporte tiene que ser solucionado y corregido por parte de la empresa, sobre todo para que no cause ningún tipo de perjuicio a ningún usuario. Además, en el caso de que esa incidencia se haya podido producir, tiene que realizar la empresa todas las gestiones que sean necesarias para evitar cualquier perjuicio o molestia que le pueda producir al pasajero, sobre todo, y tal y como nos comentaba el oyente, si tiene un título de transporte válido. Tampoco, además, parece muy razonable la actuación que nos comenta el oyente del interventor o revisor, por lo que sí que sería conveniente realizar una reclamación a fin de que la empresa pudiese aclarar lo que ha ocurrido y explicar o argumentar y justificar ese tipo de actuación. En todo caso, si no existen plazas disponibles, como comentas, no debería haberse vendido un billete y menos haberle cobrado al pasajero un billete que al final no ha podido hacer uso. Por eso, lo conveniente en este caso sería plantear una reclamación. Además, en tema de transporte, sí que es importante tener en cuenta que existen lo que se llaman las juntas arbitrales de transporte, que en el caso de que la reclamación haya sido desestimada o no haya sido contestada, cualquier usuario puede acudir y tramitar ese expediente de reclamación ante las juntas arbitrales de transporte, que van a dar una resolución a esa incidencia o reclamación sin necesidad de acudir a la vía judicial. Esa junta arbitral de transporte dictará un laudo que tiene el mismo valor que una sentencia judicial y es de obligado cumplimiento. Pues Francisco Rodríguez, abogado de Consumes, como siempre, un placer tenerte en el programa resolviendo las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Igualmente, un saludo para todos. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Entre Fogones, un espacio para chuparse los dedos.
Como todos los años, por estas fechas se ha celebrado en la capital de España Madrid Fusión, el encuentro sobre gastronomía más importante que se celebra en nuestro país. Y ahí, como no, ha estado nuestro compañero de GastroSer, Carlos Cano. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De Madrid Fusión siempre salen muchos titulares, muchos anuncios, novedades, incluso jóvenes talentos, pero me gustaría que nos destacaras 3 tendencias, 3 aspectos de los que se haya hablado especialmente en esta edición de Madrid Fusión. Estupendo. Mira, de entrada déjame que cuente que el lema de este año era Revolucionarios, porque se ha conmemorado los 30 años que han pasado desde que Ferran Adrià empezó a liarla en el Bulli, llamando la atención de medio mundo y apadrinando a toda una generación de cocineros que, bueno, han situado a España en el top mundial de la cocina. Pero de eso yo creo que ya hemos hablado muchas veces. Sí, yo creo que sí, porque además te tengo que decir que me impactó bastante en el periódico esa fotografía que vi de todos los grandes cocineros, esos revolucionarios a los que se homenajeaba en Madrid Fusión, y solamente había 3 mujeres. Sí. La verdad es que la foto impacta. Hay que decir que eran otros tiempos. Lo que me preocupa a mí es que en las fotos de la nueva generación sigue habiendo muy pocas mujeres. Cambiar eso está siendo bastante más difícil de lo que parecía. Pero bueno, tú me has pedido 3 tendencias y yo te propongo pues 3. Inteligencia artificial, de entrada, fermentados y antiglobalización. Suena bien, pero ¿por dónde empezarías tú? A ver. Venga, pues vamos a empezar con los temas tecnológicos que sé que te gustan mucho. Vamos a empezar con la inteligencia artificial, que además esta semana pues ha sido noticia mundial, ¿no? Con el lanzamiento de la aplicación china DeepSeek. Eso es. En Madrid Fusión se ha presentado una aplicación más sencilla, un experimento en realidad, pero que puede ser interesante. Se llama Delicia.ai y todo el mundo puede entrar a verla en internet desde un ordenador. Y es una aplicación diseñada para reimpulsar el menú del día, algo que poco a poco parece que se está perdiendo o que se está diluyendo, entre otras cosas, ¿no? Los impulsores han sido el chef Eneko Hacha, de Azurmendi, con 3 estrellas Michelin, y Eneko Axpe, que es un físico vasco, doctor en Harvard, colaborador de la NASA, y básicamente lo que han hecho es desarrollar pues un programa, podríamos decir, que se apoya en la inteligencia artificial y que te diseña menús del día, pensando en negocios de hostelería, eso sí, pero permitiéndote que tú le digas cuál ha de ser el precio de venta, el precio de coste, si quieres que sea más o menos saludable, si ha de tener un estilo más tradicional o más creativos. Y luego cosas pues como cuántos cocineros trabajan en ese restaurante, cuánto tiempo de trabajo le pueden dedicar a esto o para cuántos comensales, desde 20 hasta 200. O sea, tú pones todo eso en el sistema y ¿qué es lo que te sale exactamente? Pues te salen propuestas de menú, pero no solamente qué platos van a ser, también te detalla qué ha de hacer cada cocinero en cada momento, cuánto te va a costar cada plato, en fin, una barbaridad de datos y de detalles. Eso es Delicia.ai, que como te digo lo puede probar cualquiera porque está ya gratuitamente en internet, pero la inteligencia artificial ha protagonizado otras ponencias y muchos comentarios por los pasillos del Congreso, y la verdad es que tiene algunos entusiastas, pero no convence a todo el mundo. Daniel de la Nogal, del organismo europeo Eat the Food en el sur de Europa, cree que la tecnología va a ser otra vez una de las principales tendencias del año. Ya no solo la inteligencia artificial, el blockchain, ¿vale? Que tú con un QR puedas saber el nombre del agricultor que ha producido una lechuga. Y eso para el consumidor en Europa es súper importante, saber lo que se va a comer. Claro, al ser ya gratis, como la inteligencia artificial, los pequeños agricultores, productores lo van a implementar. ¿Vale? De hecho, lo puedes ver en mercadillos de pueblo y demás, ya tienes asociado QRs a los productos que te están vendiendo. En Asturias, en Castilla y León, se está viendo, en España, ¿vale? Bueno, luego hay cocineros que ya están haciendo experimentos en sus obradores, ¿no? Como por ejemplo el pastelero Cristian Escriba, y otros que me dicen que es que se sienten muy lejos de esta tecnología, que ellos prefieren apostar por lo artesano, por lo manual, por trabajar con alma, ¿no? Y gente que tiene pues un pie en cada lado, como le pasa al canario Safe Cruz del restaurante Gofio en Madrid. Sinceramente, para esta última carta empecé a hacer preguntas de menús de degustación con recetario canario y tal, y me parece que todavía está muy flojo, que la cocina canaria la conoce poco, hasta la inteligencia artificial. Me encontré con los tópicos y le puse a prueba 25 platos de cocina canaria en formato de degustación, alta cocina, e iba haciendo como una serie de cosas y me ponía cosas que no eran postres como postres y decía, pero esto no es un postre. Y decía, verdad, perdón, y cambió también.
bueno, no la vi muy precisa con eso, pero es interesante, la verdad que cada vez conozco a más gente que la usa para mil cosas. Pues está bien eso de inspirarse a través de la inteligencia artificial, aunque ya vemos que todavía es perfeccionable, Carlos. De todas formas, me decías, inteligencia artificial es una de las tendencias, otra, los fermentados. Eso es, sí. Estuve en una mesa redonda muy interesante en la que hablaban de este tema de los fermentados como una tendencia gastronómica y también como algo que cada vez más está ganando peso en nuestra visión de la comida como instrumento de salud, ¿no? Se habla mucho de prebióticos, de probióticos y ahí se han puesto en marcha pues muchos proyectos de colaboración entre científicos y cocineros. A ver, ponme algún ejemplo que podamos entender. Mira, pues Oriol Castro, del restaurante Disfrutar, el número 1 del mundo en el ranking de 50 Best, presentó una especie de miel hecha a partir de frutas como el mango, el plátano o la fresa, tratadas con una enzima, la pectinasa, que les da textura líquida sin necesidad de cocinarlas. Bueno, pues a partir de esas mieles, que no son mieles, han hecho unas bebidas fermentadas que recuerdan a la hidromiel y que ellos llaman hidrocarpos. Eso por un lado. Luego, Esti Merino, que ha trabajado muchos años en los mejores restaurantes de Dinamarca, presentó varias bebidas. Una kombucha de jugo de ciruela, que competía en el menú de degustación con un vino italiano muy bueno. También ha hecho una especie de caramelo con la flor del girasol o unos destilados hechos con despojos fermentados de animales, plumas, pelos, orejas, en fin, cosas que la verdad llaman mucho la atención. Pero Robert Ruiz, de Love Ferments, que es una de las personas que más saben de fermentados en España, me decía que esto es una tendencia y a la vez está dejando de serlo. Está de moda y a la vez en decadencia. Es decir, a lo mejor se habla, pero la gente no consume. Porque es como que los fermentados más autóctonos de cada zona están poco a poco desapareciendo por ya sea tecnología o por distintas razones. Es decir, los escabeches no es que se estén utilizando, al contrario, se están utilizando en alta gastronomía a lo mejor, pero para saborizar y tal, pero después cada uno en su día a día en su casa no consume escabeches o no consume encurtidos. O sea, una tendencia al alza y al mismo tiempo a la baja. Hemos hablado de fermentados, hemos hablado de inteligencia artificial, acabamos con lo de la antiglobalización. Venga, sí, yo creo que es una palabra que resume bien el espíritu de lo que te voy a contar y que además conecta con algo que está de rabiosa actualidad, del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, que es algo que nos va a afectar de muchas maneras. Y Daniel de la Nogal, de hecho, me decía que Europa tiene su propia agenda, pero que se va a notar cada estornudo de Trump. En fin, ¿por qué antiglobalización? Porque después de muchos años de cocina fusión y de hacernos súper amigos de los dumplings, del ceviche, de los tacos, del ramen, todas esas cosas, ahora estamos volviendo a la raíz. Y digo raíz porque en algunos casos es que hay cocineros que están escarbando y desenterrando productos y recetas olvidadas. Javi Olleros, de Culler de Pau, por ejemplo, presentó un plato con avena negra gallega, que es un ingrediente que han recuperado gracias al CSIC. Y si te parece, escuchamos a Iris Jordán, del restaurante Ansils en Huesca. Volví también a Benasque, el principal motivo fue porque soy muy deportista y me encanta el alpinismo, me encanta el esquí, la escalada, y empecé a darme cuenta de todo lo que había en el monte, ¿no? Que ya no solo era deporte, sino todo lo que crecía. Y entonces ahí empezó a llegar el sentimiento de toda la recolecta. Empezamos a ver cómo transformaban las plantas, empezamos a crear un mapa donde podías ir a buscar esto, qué crecía aquí, cómo evolucionaba en el tiempo, y ahí, sin darnos cuenta, lo que estábamos creando era lo que ahora es el Ansils, ¿no? Fue algo que luego nos dio unas herramientas muy grandes para desarrollar el proyecto. Bueno, pues Iris Jordán está cocinando su entorno con los productos de la montaña de Huesca en un restaurante que ya tiene una estrella Michelin. Y otro ejemplo sería el del coruñés Miguel Vidal, del obrador Mai Ematucha, que está en Madrid y que acaba de ganar el concurso a la mejor empanada gallega con un relleno rebosante de gallegosidad. Le he puesto porco celta, unto gallego, grelos de Galicia, pataca galega, costilla también gallega, o sea, al final eso era una manera de meter muchos ingredientes gallegos dentro de un plato. Pero qué locura, una empanada de cocido gallego. Eso es, tal cual, sí, más gallego imposible. ¿Y cuándo vamos a ir a probarla? Pues cuando tú me digas, Bayo, porque la verdad es que mejor empanada que inteligencia artificial, ya te lo digo yo. Eso sí. Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Código de barras.
El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Fornea, en la técnica Ángel Cabrera y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar este y el resto de los episodios de Código de Barras en SER Podcast y también seguirnos en las principales plataformas de audio y, como no, en la web de la SER. Esta semana queremos enviar un saludo especial a Eloísa, una oyente de Cádiz, y los demás oyentes que también nos han preguntado por nuestra lista de Spotify. Que sepan que la música de Código de Barras está disponible a través de nuestras redes sociales. Tienen el enlace para poder suscribirse a esa lista de Spotify. Nos volveremos a escuchar, como siempre, el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.